Muy bien. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a iniciar con una oración, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos guíen, que el Señor esté siempre presente en nuestras palabras y en nuestra mente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, que es fuente y dador de vida, que siempre nos da lo que necesitamos en nuestro caminar. Encomendémonos al Espíritu Santo diciendo: ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, hermanos. Bien. No saben qué gusto me da verlos y estar con ustedes en este día. Esta charla está siendo grabada para razones de calidad y servicio. Después les pasaré el link para que si alguien no vino o hay dudas, puedan recurrir a esta grabación y puedan pues utilizarla para bien de ustedes. Bien, primero lo que quisiera hacer es hablar un poquito sobre la Sagrada Liturgia y después algunas cosas, digamos, prácticas que todos nosotros necesitamos saber para servir mejor al Señor en la Sagrada Liturgia. Entonces, primero, hay un documento muy importante de la Iglesia que se llama Sacrosanctum Concilium. Levanten la mano quienes han escuchado ya de este documento. Ok, la mitad. Muy bien, bajen la mano. Gracias. Después les damos un premio, los que ya lo han escuchado alguna vez. Este documento es muy, muy, muy importante dentro de la liturgia porque nos va a dar una base sobre lo que hacemos nosotros en la misa y en los sacramentos. Entonces, poco a poco en estas charlas vamos a ir leyendo algunas partes de este documento muy importante que se llama Sacrosanctum Concilium, de 1965 es este documento. ¿Okay? Entonces, son dos numerales nada más, resumidamente, que les voy a hablar hoy, estos dos numerales. El número 2 dice: la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la misa, es donde la Iglesia se expresa y encuentra su alimento. Regreso. Es una cosa muy breve. La liturgia es donde se ejerce la obra de nuestra redención. ¿Okay? La liturgia. Los sacramentos, la Santa Misa. Aquí dice, especialmente en el divino sacrificio de la Eucaristía. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la liturgia? Nosotros hacemos, la liturgia más bien hace la obra de nuestra redención. Y ahorita vamos a ir a ver quién es el que lo hace, pero la liturgia es donde se ejerce la obra de la salvación, la obra de nuestra redención. Luego, el numeral número 5 dice, la obra de la salvación se realiza en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la liturgia? Bueno, lo que hacemos más bien lo hace Cristo. Y es salvarnos, salvar almas. Lo que hacemos en la Santa Misa, lo que hacemos cuando hay bautismos, cuando hay primeras comuniones, cuando nos vamos a confesar, cuando todas esas cosas que llamamos liturgia, es Cristo el que está actuando. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Está salvando almas. Se está ejerciendo la obra de la redención, la obra de la salvación. Cuando Cristo actúa de una manera visible e invisible. Por ejemplo, antes de que Jesucristo se hiciera carne y habitara entre nosotros, vivía eternamente en el Padre. Era, por así decirlo, invisible. No lo veíamos. Pero llegó el momento, como dice la carta a los Hebreos, Dios había hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero en estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado
por medio de su Hijo, Jesucristo. El Verbo eterno se ha hecho carne, se ha encarnado. Lo invisible se ha vuelto visible. Y es por medio de Él que tenemos acceso al Padre. Y es lo mismo en la liturgia. Lo invisible, la gracia de Dios, el hecho que nos hacemos hijos del Padre, el hecho que nos reconciliamos con Dios, esa es una realidad invisible, pero que se hace visible por medio de la liturgia. Por ejemplo, nosotros no vemos cómo un niño se hace hijo de Dios. No vemos literalmente cómo se hace eso. Nosotros solamente vemos el agua que cae sobre la cabecita del bebé. Solamente escuchamos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No vemos esa realidad invisible. Vemos la realidad visible, pero que nos va a llevar a un aspecto invisible. ¿Cuál es ese aspecto invisible? Se están salvando almas. Ese es el aspecto invisible que no vemos. De muchas formas, de muchas maneras, Jesucristo nuestro Señor sigue salvando almas por medio de la liturgia, por medio de estos signos sensibles, por medio de estas cosas que hacemos en la misa, en los sacramentos, etc. La salvación de las almas. Dice este documento, su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Esta obra de redención fue preparada por Dios en la antigua alianza y Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Entonces aquí está el medio. ¿Okay? Primero dijimos, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la liturgia? Salvar almas. ¿Quién es el que salva las almas? Cristo nuestro Señor. ¿Cómo lo hizo? Ahorita primero en el pasado. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo principalmente por su pasión, muerte y resurrección. Cristo nos salvó por medio de su muerte, de su pasión, de su sufrimiento, de todo lo que el Señor hizo. Y dice este documento, esa obra de redención fue preparada por las obras maravillosas del Antiguo Testamento. Fácilmente. Díganme un ejemplo de cómo Dios salvó a su pueblo. ¿Algún ejemplo de cómo Dios salvó a su pueblo? Hay muchos. Cuando los sacó de Egipto, los hizo pasar por el Mar Rojo. Muy bien. Noé, ¿han escuchado de Noé? ¿Cómo salvó a Noé? Con una barca, ¿no? Un arca. Muy bien. ¿Cómo salvó a Adán y Eva? No, en el libro del Génesis, ¿de qué manera va a salvar Dios a Adán y Eva y a toda su descendencia? Por medio de la mujer, ¿verdad? Por medio de la Virgen, nosotros entendemos que es la Virgen. ¿No? Los va a salvar por medio de la Virgen, porque dice que la descendencia de esta mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿No? Entonces, de muchas maneras, Dios había venido salvando a su pueblo. Pero Jesucristo hace o realiza esta salvación de una manera plena por medio de su pasión, del misterio pascual, dice este documento. Entonces, esa fue la manera en cómo Jesús nos salvó, ¿no? Por medio de su pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo nos continúa salvando ahora? Es por medio de los sacramentos, de la liturgia. La liturgia, por así decirlo, actualiza lo que sucedió hace 2000 años. La liturgia que nosotros celebramos hoy en el 2024 es la obra de salvación que sucedió hace 2000 años. Me gusta ponerlo de esta manera. Es como si nosotros estuviéramos en el Monte Calvario. Cada vez que nosotros vamos a una misa o presenciamos un bautismo, o vamos a una boda, que generalmente se dan en el contexto de una santa misa, estamos al pie de la cruz. Estamos en la última cena con Jesús. Estamos en la cueva donde resucitó nuestro Señor. Estamos presentes, aunque estamos viviendo en Chiautla de Tapia en el 2024, o estamos en Roma, o estamos en Uruguay,
el momento que nosotros entramos en la misa es como si nos teletransportáramos a la última cena, al Calvario. Es como si se abriera una ventana en el tiempo y pudiéramos presenciar el misterio de nuestra salvación. Es una ventana en el tiempo, es una ventana en la eternidad, la misa, los sacramentos. Es como si el cielo se abriera y pudiéramos ver cómo Jesucristo nuestro Señor se ofrece al Padre, cómo ofrece su cuerpo, su sangre por nuestra salvación, de una manera eterna, porque Jesucristo hizo un sacrificio eterno, porque es Dios, Él es eterno, Dios es eterno. Como hombre, pues no era eterno, por eso se murió, pero como Dios es eterno, por eso su sacrificio es para siempre. Por eso el sacrificio de la misa es eterno. Ese ofrecimiento que Jesús hizo al Padre está perpetuado, por así decirlo, en el cielo. Cuando nosotros vamos a una misa, esa ventana es la que se abre y podemos entrar en esa eternidad y salimos del mundo. Entonces, esta es se llama la naturaleza de la liturgia. Es decir, ¿de qué se trata la liturgia? ¿Para qué hacemos la misa? ¿Para qué hacemos los sacramentos? ¿No? La naturaleza. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el ejercicio de la obra de nuestra redención que Jesús, nuestro Señor, sumo sacerdote, ofrece. ¿Cómo la ofrece? Por medio de su pasión. Y hasta nuestros tiempos ha llegado, pues gracias a los apóstoles que fueron predicando, gracias a que los apóstoles instalaron sus descendientes, ¿no? Que fueron los obispos, y así, hasta nuestra época. Se ha perpetuado esa obra de salvación en la iglesia, en la liturgia. Entonces, esto es de suma importancia para todos nosotros que participamos en la Sagrada Liturgia, porque nosotros no solamente llevamos un cirial, nosotros no solamente leemos una lectura, nosotros no solamente nos presentamos temprano para la Santa Misa. Nosotros estamos participando de algo mucho mayor. No solamente estamos participando en la misa de 1 de la tarde, estamos participando en la obra de salvación que hace Jesús. Esa obra es de Jesús. No es mi misa. No es en la misa que yo acolito, no es en la misa donde yo leo, yo canto. No. La obra le pertenece a Cristo, a Jesús. Es de Él. Yo participo en ese momento, en ese horario. Yo le presto a Dios mi voz, mi presencia, para que Él realice la obra de salvación. Esto divino, que es invisible, necesita los medios visibles, que son ustedes, para que se pueda realizar la salvación. Necesitamos las hostias, necesitamos el cáliz, necesitamos el libro litúrgico, las palabras del Evangelio, etcétera, el incienso. Necesitamos todas estas cosas visibles para realizar lo que Dios hace invisiblemente, que es nuestra salvación. Cada vez que nosotros nos acercamos a este misterio, se está realizando la obra de nuestra salvación. ¿Quedó claro eso? Creo que sí, ¿no? Los veo en sus rostros. Están durmiéndose. Eso quiere decir que ya entendieron. Muy bien. Entonces, estos son los primeros 5 numerales de este documento, donde habla sobre la naturaleza de la liturgia. Cuando tengamos otra reunión, hablaremos de otros, a lo mejor otros 5, otros 2, no depende, porque algunos son bastante densos, ¿no? Este, que es muy, muy básico, nada más son 5. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Ahora, basándonos en esto, ¿qué es lo que nosotros como ministros litúrgicos debemos de tener en cuenta?
sabiendo que vamos a realizar una obra, que es la obra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo debemos nosotros de prepararnos para entrar en este misterio? Y creo que muchos de ustedes tienen ideas. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para prepararnos a estar en este misterio? Ahora ustedes. Oración, muy bien. Como ministros litúrgicos, una de las cosas primordiales que ustedes deben de hacer para prepararse a este misterio es oración, orar. La oración diaria. Ustedes como ministros litúrgicos, hermanos, deben de orar más que el que solamente se viene a sentar en la misa. Ustedes deben de orar. La oración cambia mucho la manera en que se realiza la misa, la manera en que realizo la lectura o el salmo o llevo un cirial. La oración es indispensable para todos los cristianos, pero para ustedes, mis hermanos, imagínense para nosotros como sacerdotes, la oración es súper indispensable para hacer nuestra misión, para realizar lo que Cristo hace. Entonces, eso es algo fundamental, que ustedes tengan clarísimo que deben de hacer oración. No solamente por ser cristianos, sino porque son ministros litúrgicos, son servidores de Cristo. Van a entrar en esta obra de salvación. Hay que prepararse con la oración. Muy bien. ¿Qué más? Vivir los sacramentos. Ese es otro aspecto fundamental. Estar en estado de gracia. Si yo voy a participar en esta obra que es purísima, que es la obra de nuestra salvación, que es Jesucristo mismo el que está actuando, y me invita a mí a participar, pues debo preparar mi alma, no solo con la oración, sino también viviendo los sacramentos. Debo de tener un hábito de la confesión frecuente. Debo de estar confesado. Por eso muchos sacerdotes no permiten que los ministros litúrgicos vivan en un estado irregular matrimonial. ¿Por qué? Porque deben de tener una pureza para servir aquí en el altar, para leer, para llevar un cirial, para llevar el incensario. Por eso muchos sacerdotes no lo permiten. A lo mejor a ustedes les ha tocado alguno que otro sacerdote, o han escuchado que tal padre dice que no le puedo ayudar porque vivo en unión libre. Pero es por eso. No es porque el sacerdote no le caigas bien o algo así, sino porque este misterio requiere una pureza. Ahora, hay algunos otros sacerdotes que dicen, bueno, pues con que tú vivas bien, o sea, que vivas sin ofender a Dios, ¿no? Vivas la castidad, aunque bueno, estás viviendo en unión libre, vive la castidad, vive como Dios quiere. Y entonces sí, puedes servirle al Señor. Pero si no estás dispuesto a vivir una vida de castidad, a una vida de pureza, pues ponte a vivir una vida de pureza, para que le sirvas al Señor. Entonces, vivir los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión, estar confesados. Sobre todo ustedes, como les digo, ustedes que sirven en la liturgia, que están viniendo, algunos de ustedes vienen o acolitan o sirven todos los domingos. Algunos de ustedes no, algunos de ustedes un domingo sí, un domingo no, pero algunos de ustedes es siempre, 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 siempre. A veces yo no lo había notado hasta que alguien me lo dijo, sí, fulanita lee siempre la primera lectura. En esa misa siempre lee la primera lectura y dije, nunca me había puesto a pensar que siempre es la misma persona. Pero independientemente, si los demás católicos, por así decirlo, deben de estar en estado de gracia, con mucha más razón, los ministros litúrgicos. Con mucha más razón, ustedes. Entonces, estar en estado de gracia
vivir los sacramentos. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más? La oración, los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión. ¿Qué más? ¿Obras? Obras de misericordia. Sí, claro, también podemos hacer obras de misericordia como ministros litúrgicos, ¿no? Los ministros extraordinarios de la comunión muchas veces pues van y visitan a los enfermos, están con ellos, le llevan a ellos lo que ha sucedido aquí en la misa, se lo llevan a ellos, ¿no? Ese es el propósito de los ministros extraordinarios de la comunión, de que vayan, sean una extensión de lo que ha sucedido aquí en la misa. Hay algunos ministros que, por ejemplo, inclusive les leen las lecturas, no solamente le dicen, llegan y dicen el cuerpo de Cristo y se van, ¿no? Muchos llegan y los acompañan, les leen las lecturas, o por lo menos el Evangelio, o les traen las noticias más importantes de la parroquia, de que, no, pues fíjense que ya comenzaron a construir, los albañiles están pidiendo esto, bla, bla, bla. También los hacen parte de la comunidad. También, sí, también eso sucede con los ministros extraordinarios de la comunión. También con ustedes mismos, en sus trabajos, en sus actividades cotidianas, la gente los conoce. La gente sabe que ustedes están en la iglesia, ¿sí o no? Y la gente espera, pues, que ustedes sean mejores que el resto del mundo, porque están en la iglesia, porque nos ven metidos aquí, porque conocen, pues, quiénes somos, a dónde vivimos, todo eso. Las obras o nuestras propias obras, más allá de las obras de misericordia, también el buen testimonio que tenemos que dar ante el mundo. El testimonio de amor, de caridad que tenemos que dar ante los demás. Es así como los ministros. Lo que sucede aquí en la misa lo tenemos que llevar a los que no vienen a la misa, porque no pueden tal vez los enfermos o los otros que no quieren venir. Nuestro testimonio también es súper importante como ministros litúrgicos. Muy bien, sí, nuestras obras, la manera en que nos comportamos, la manera en que hablamos, la manera en que contamos chistes, la manera en que disfrutamos una fiesta, también como buenos cristianos. Los que mejor se divierten son los cristianos, porque nos divertimos sin ofender a Dios. Son los que más diversión tienen. Los cristianos, nosotros que creemos en Cristo, somos los que mejor nos podemos divertir, porque nos podemos divertir sin al otro día sentirnos culpables. Y esa es la mejor diversión, que al siguiente día nos sentimos muy bien, porque la pasamos genial sin ofender a Dios. En cambio, el resto del mundo que se divierte ofendiendo a Dios, al otro día no se siente genial. Los cristianos sí, nos podemos divertir y hay muchas maneras de divertirse como cristianos, pero sin ofender a Dios. Eso es fundamental, las obras, su testimonio de ustedes cuando no están en la liturgia. Muy bien, ¿qué más? La forma de vestir, exactamente. Muchos de ustedes tienen uniformes para asistir en la misa, ¿verdad? Respeten el uniforme. Si son zapatos de vestir, traigan zapatos de vestir. Si son los colores, ¿no? Negro, la mayoría es negro con blanco, traigan esos colores, que su ropa esté presentable, limpia, planchada, etcétera, presentable. Muy bien, sí. Pero también fuera de la misa, la manera de vestir cuando no son ocupados aquí arriba, en el altar, también vengan a la misa presentables, decentes, con una vestimenta modesta, casta. Es muy importante la manera de vestir, tanto dentro de la misa, cuando son ustedes los ministros litúrgicos, pero también cuando están allá afuera, o cuando vienen a la misa nada más, ¿no? Que es este otro aspecto. Todos los domingos debemos de venir a la misa. Nos toque servir o no nos toque servir. Nos convoquen o no nos convoquen.
debemos de asistir a la misa. Creo que la mayoría sabe eso. Pero algunas veces se nos escapa o se nos olvida. Pues hoy como no me avisaron o como no me toca servir, pues no voy a la misa. No. Nuestro deber es ir a la misa. Sirva yo como ministro o no sirva yo como ministro, no importa. Debo de ir a la misa. Es mi obligación, es mi deber. Esta palabra, deber, se lo debo a alguien. ¿A quién le debo este momento, este día, esta semana? ¿A quién se la debo? A Dios. Por eso le vengo a dar gracias. Es mi deber, se lo debo a Él. Estoy adeudado con Él. Y por lo mínimo que puedo hacer para pagar mi deuda es venir a la misa. Entonces, los ministros litúrgicos, pues con mucha más razón, ¿no? Vengan a la misa, aunque no les toque estar en la liturgia. Vengan a la misa de todos modos. O si salen de viaje, vayan a la misa donde vayan de viaje. Estoy seguro que a casi el 99.9 de los lugares donde ustedes vayan, va a haber una misa, ¿no? A menos que se vayan a un lugar donde no haya, no sé, Abu Dhabi, o algún lugar así. O bueno, aquí que a veces se van a un rancho y allá no hay misa, ¿no? En el rancho. Es necesario ir a la misa dominical. Es necesario buscar la misa siempre, siempre, siempre. Si van a salir, planeen salir después de ir a la misa. Primero la misa y ya después se van. Bien, ¿qué más? La obediencia, la humildad, en todos los sentidos. ¿Eh? Como buenos ministros, debemos nuestra obediencia a Dios. Primero, nuestra obediencia es hacia Dios cumpliendo los mandamientos, los sacramentos, viviendo en estado de gracia. Después de obedecer a Dios, debemos obedecer a la Iglesia. Esto es bien importante. Durante las reuniones que tengamos, donde vamos a leer este documento de Sacrosanctum Concilium, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces no obedecemos a la Iglesia. Hacemos la misa como mejor nos parece y no como la Iglesia la piensa, como la Iglesia nos ha dictado, nos ha recomendado cómo se debe celebrar la misa. Muchas veces la hacemos como mejor nos conviene o como más nos gusta. Hacer eso es más bien un acto de rebeldía y no a como la Iglesia quiere. Es un acto muchas veces de soberbia, es decir, de estar por encima de la Iglesia. Algunas veces yo he tenido problemas como sacerdote precisamente por eso. Porque me dicen, padre, pero es que usted hace las cosas muy diferentes a como venimos acostumbrados. Es que yo sigo el libro litúrgico. Si el libro litúrgico me dice, haz esto, eso es lo que yo hago. Y si el libro litúrgico me da la opción de hacer una cosa u otra, tomo la opción. Pero es por eso que muchas veces se encuentran mis misas muy distintas. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo lo que dice el librito, lo que me dijo la Iglesia. Todos los sacerdotes cuando nos ordenamos, hacemos esta promesa de celebrar los sacramentos como la Iglesia nos dice. No de la manera que yo me imagino que será la mejor o como la puedo acomodar, etcétera, sino ser fiel a lo que la Iglesia me ha dado, los sacramentos, la Santa Misa. Y así también ustedes. Muchas veces, pues, ustedes son muy buenos, muy, muy dóciles. La mayoría de ustedes son muy buenos, muy dóciles. Y hacen las cosas a como les dice el sacerdote, ¿no? Muchas veces. Y muchas veces es bueno, pero otras veces es en contra de lo que dice la Iglesia, ¿no? De lo que recomienda la Iglesia. Y bueno, pues ni modo. Tenemos que a veces decir, ok, padre, está bien, lo hacemos, ¿no? Aunque yo sé que no es así, no está estipulado así en los libros litúrgicos, no se puede hacer eso, pero si el sacerdote les dice, pues tienes que hacer esto, pues ni modo, ¿no? Lo podemos hacer por obediencia, por humildad, aunque sabemos que no se debe
de realizar algo así en la misa, ¿no? O en los sacramentos. Entonces sí, obediencia. La humildad también se da en el aceptar el puesto litúrgico que me toca, el horario que me toca. Si me piden que lea la primera lectura, o si me piden que no lea la primera lectura, pues yo también debo de tener la humildad necesaria, suficiente, para decir, está bien, que lo haga alguien más. Muchas veces se elige de entre los mejores, como por ejemplo la misa que viene, la misa de fiesta del 28 de agosto, la misa de 5 de la tarde. El padre, la maestra Lulú, que es la coordinadora igual de la liturgia, han determinado que se escojan a los mejores, de entre los lectores, de entre los salmistas, de entre los que acolitan, etcétera, etcétera, que sea una elección de los mejores, ¿no? De los que pues, se sienten más seguros en lo que están haciendo, de los que tienen una buena proyección de voz, los que son más afinados, etcétera, etcétera. Y no por eso debemos de sentirnos mal, de que no me escogieron a mí. Necesito humildad para aceptar que verdaderamente alguien lo puede hacer mejor que yo, o a lo mejor igual de bien que yo. Y la diferencia fue mínima entre que quedara yo y quedara alguien más. No importa. Qué bueno que alguien lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y tampoco criticar, de decir, yo lo pude haber hecho mejor. Ahora, ¿por qué escogieron a ella? Mira cómo le hicieron, mira cómo le hizo. No, humildad, humildad. Todos nos equivocamos. Y aún así escojamos al mejor de los mejores, le puede fallar. Lo mismo me pasaría a mí, y es lo que deben de pensar. Ella, que supuestamente es la mejor, se equivocó. A mí me hubiera pasado igualito. Pensar eso, en vez de decir, yo lo hubiera hecho mejor que ella. Aunque sea cierto, es mejor la humildad. Mejor la humildad. Muy bien. Hay otra cosa que no han mencionado, y es el ensayar, practicar. Como buenos ministros litúrgicos, pues sí, debemos de minimizar los errores. Debemos de tratar a lo más humanamente posible, eliminar las cosas que puedan salir mal. Y para eso son los ensayos. Para eso sucede que se reúnan a cierta hora, en ciertos días de la semana, para que ustedes practiquen. Les recomiendo una cosa que en el seminario nos decían mucho. La misa no se improvisa. Para que salga bien, no se puede improvisar la misa. Es una obra muy grande, es la obra de Cristo, es la obra de nuestra salvación. Es un misterio inefable. No lo podemos improvisar, tomarlo a la ligera. Por eso es tan importante que practiquemos, que leamos. Yo a los lectores siempre les he enseñado a practicar frente al espejo. Tienen el espejo acá y están leyendo y están mirándose al espejo y están proyectando la voz al espejo y abriendo bien la boca, articulando bien sus palabras, tratando de dar el énfasis que le deben de dar a la lectura y no leer sin sentido. Porque a lo mejor pueden pronunciar todas las palabras muy bien, perfectamente, todos los nombres así raros, pero si lo leen a destiempo, no se entiende nada. Pueden pronunciar Nabucodonosor muy bien, excelente, pero si leen chueco o a destiempo, no se entiende el sentido. Entonces, practicar, leer los lectores, practicar en voz alta, eso siempre ayuda, siempre, la práctica en voz alta. Si les toca los cereales o si les toca el incienso, etcétera, practiquen. No le den un artículo a una persona que nunca lo haya hecho. ¿Okay? Si nadie, por ejemplo, si yo nunca he hecho el incienso y me dicen, oye, tú apóyanos con el incienso porque no vino el del incienso, es un grave error.
porque lo ponen en una camisa de 11 varas a esa persona, porque nunca lo ha hecho. Si ya de por sí se pone nerviosa, pues ahora si nunca lo he hecho, lo voy a hacer mal y voy a hacer una causa de distracción en vez de que sea una ayuda para la misa. Entonces, no, pues si no vino la persona del incensario y no hay nadie más que sepa, no pasa nada. No hay incensario. No hay. Uy, no llegó el de las velitas, de los cereales. No tenemos suficientes para los cereales. No pasa nada. Si no hay nadie que lo ha hecho en el pasado antes o que se siente bien, cómodo haciéndolo, no pasa nada si no hay cereales. Si no practicamos, va a salir mal. O de chiripa a lo mejor sale bien, pero sería mejor la práctica, la práctica, la práctica. Los coordinadores, enséñenles, por favor, a sus súbditos. Enséñenles cómo se hace el platillo de la comunión, cómo se hace el incienso, cómo se lleva la naveta, todo eso. Uno de mis objetivos es que todos ustedes se sientan cómodos haciendo lo que hacen. Que no tengan los nervios de decir, ay, el padre me va a regañar porque me voy a equivocar. Pues te vas a equivocar, no pasa nada. Pero por eso hay que tratar de minimizar, ¿no? La práctica, la práctica, la práctica. Y ya, dejarlo en las manos de Dios. Por eso ayuda todo lo demás que dijimos. La oración. Por eso ayuda estar en estado de gracia. Por eso ayuda todo lo demás. Entonces, el ensayo, súper importante. Súper importante. Por favor, ensayen, ensayen, ensayen. Si no, actualmente no tienen un día de ensayo, por favor, tienen que buscar un día para ensayar, para que salga bien. Lo que estamos haciendo es algo muy bueno, muy bello. La liturgia de la misa es bellísima cuando se hace bien. Cuando no se hace bien, pues es algo atropellado lo que hacemos. Entonces, el ensayo cuenta mucho. Ustedes como ministros litúrgicos, para participar mejor en esta obra de redención, ensayen. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Quieren algo más? ¿Sí? Proyectemos emociones, sentimientos de acuerdo al mensaje. Sí, claro. Así es. Creo que el seminarista había intentado empezar a enseñarles a algunos de ustedes a salmodiar, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Qué bueno. Y creo que muchos sí aprendieron, porque a mí me han tocado varias misas donde cantan bien, salmodian bien. Inclusive la melodía la melodía básica la hacen bien, ¿no? Y no importa que sea la más común, si se hace bien, se escucha genial. Entonces, pues sí, también esa práctica ayuda mucho, el practicar en voz alta, como digo en el Salmo. Se pueden hasta grabar ustedes mismos y después escucharse o torturar a sus compañeros. Pero se pueden grabar, de verdad, es un poco raro, pero se graban y ustedes se escuchan y se dan cuenta cómo se escuchan. Es algo buenísimo, es algo raro al principio, pero es de gran ayuda verse, escucharse cuando cantan. Uh-huh. Ajá, exactamente. Sí, grabarse es una buena idea, buena idea. No lo tienen que publicar en algún lado, ¿okay? Hacer su cuenta de YouTube o de TikTok y poner ahí sus videos de cómo cantan, ¿no? Bueno, si quieren sí, pero no es a fuerza. Es para ustedes, para que ustedes vayan mejorando. ¿Sí? Finalmente, bueno, hay dos cosas más después de esto que voy a decir, pero finalmente, algunas cosas que yo he notado particularmente en ustedes como ministros litúrgicos y que no es necesariamente de que esté mal, ¿ok? No lo vayan a tomar así,
sino que es menos elegante, es menos bello. Algunas prácticas, algunos gestos, algunas manías que tienen muchos de ustedes, no todos. Pero una de ellas es el caminar hacia atrás. En la vida y en la liturgia, nunca vamos para atrás. Siempre para adelante. Siempre. Entonces, por ejemplo, si yo le entrego el incienso al Padre, y yo tengo que retroceder para que Él pueda incensar, le entrego el incienso, me doy la vuelta, camino 1, 2, 3 pasos, los que sean necesarios, y después me doy la vuelta y lo espero. En vez de caminar hacia atrás, ¿no? Le entrego el incienso y voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Como les digo, es menos elegante y es más peligroso. Porque no saben quién está atrás o si algo está atrás, ¿no? Entonces, no. Dense la vuelta, no pasa nada, no pasa nada. Cuando vienen a dejar las ofrendas, los canastos de la colecta, llegan al frente, hacen su reverencia, lo dejan ahí, y si van a regresar, no sé, para allá, para atrás de la iglesia, por alguna razón, o algo así, que la mayoría no, pero igual, no es necesario caminar hacia atrás, ¿no? Si ustedes suben los escalones para dejar su colecta, no hay problema, se dan la vuelta, ¿no? Van caminando en la dirección, o más bien van dirigiéndose hacia adelante, giran hacia la reverencia y se van. Entonces, no caminen hacia atrás, por favor. Se van a caer. Y es menos elegante, ¿no? Menos elegante. La otra es las posturas de las manos. En las manos son siempre en la manera de oración. Así, siempre. Y es a la altura del pecho, no de la garganta. ¿Okay? En el pecho. Siempre aquí. No aquí arriba, en el pecho. Por dos razones. La primera es porque en el pecho es de donde sale la oración. Y las manos juntas significa oración. Y están a la altura del pecho, porque de ahí sale la oración, del corazón. La oración no sale de la garganta, sino sale del corazón. Entonces, por eso nuestras manos apuntan hacia el cielo también. Apuntan hacia el cielo, porque nuestra oración sale del corazón y va hacia el cielo. Por eso nuestras manos son así, apuntadas hacia el cielo, como en forma de oración. Siempre que estemos de pie y no tengamos nuestras manos ocupadas, las manos irán juntas. Siempre que vayamos caminando en la procesión y nuestras manos no vayan ocupadas, nuestras manos irán juntas. Cada vez que estemos de rodillas y nuestras manos no estén ocupadas, nuestras manos harán esta forma de oración. Si una de las manos va ocupada porque llevo la naveta o porque llevo una vela o la patena de la comunión, entonces la otra mano sigue estando en el pecho. ¿Por qué? Porque debo de seguir orando. Es un recordatorio que si yo llevo una flor o llevo una naveta o lo que yo lleve, sigo en este recogimiento de la oración. Entonces, por eso, la otra mano, que no la voy a ocupar, la llevo aquí. Y la otra, pues la tengo ocupada en lo que lleve. Si estoy sentado, las manos generalmente van en los muslos, descansando ahí en los muslos. Pero si no, juntas, a la altura del pecho, porque de ahí es nuestra oración. La otra, también, esto es más para nuestros lectores, es el preparar la siguiente página. ¿Okay? Porque muchas veces tienen en una mano el micrófono y la otra mano, pues a veces van siguiendo la lectura, ¿verdad? Y está muy bien. Pero si ustedes saben que su lectura no termina hasta la otra página, desde el principio, esta es mi recomendación, desde el principio de su lectura,
ya tengan la hoja lista, ya la están agarrando o ya la medio doblaron un poquito para que sea fluida la lectura, ¿eh? Y no vayan a dejarnos en suspenso de que pues a veces se complica voltear la página. Entonces, desde el principio, desde que yo empiezo, del libro del profeta Isaías, oigan la palabra del Señor, príncipes de Somorra, etcétera, etcétera. Ya yo tengo la página lista. Si necesito ir guiándome con mi dedo, está bien, pero ya cuando vaya por las últimas líneas de la lectura, por favor ya preparen la hojita para que rápidamente cambien la página y continúen leyendo con fluidez. Eso, la lectura. ¿Y qué más había apuntado yo aquí? Sí, la reverencia o la salida. La salida, cuando salimos, no estoy seguro qué es lo que hace el padre Alfredo, la verdad. No sé si se queda un momento más, si reza la oración de la Virgen al final. Pero independientemente de lo que haga, siempre los ciriales ya deben de estar listos desde el momento de la comunión. Si están aquí, pues bueno, ya comulgan, se van a su asiento y ya no regresan sus ciriales a las bases, sino que más bien se las llevan a su asiento. Sus ciriales ya los tienen ahí en el asiento, la persona de la que lleva la cruz, el cruciferario, ya tiene su cruz ahí en el asiento, para que en el momento en que el sacerdote da la bendición, ya ustedes puedan alinearse aquí en frente del altar. Y aquí a veces, cuando arriba del altar no puedo hacer la genuflexión porque hay flores o hay un adorno, entonces tengo que bajar. Entonces sí les pido por favor que cuando se alineen aquí enfrente, me dejen un espacio. Si ven que aquí arriba del altar no se puede, es por el espacio, por favor aquí abajo déjenme un espacio para que pueda bajar, hacer la genuflexión y entonces nos vamos. En lo que eso sucede, en lo que vienen aquí los ciriales, la cruz, el incienso a veces viene, los demás que están allá en su lugar, en sus asientos, los demás empiezan a caminar hacia la parte de atrás de lo que llamamos la sacristía para esperarnos allá, para que en cuanto llegue la procesión de aquí con los ciriales, ya todos los demás estén esperándonos allá atrás y podamos hacer el prosit. Para que no les agarre la carrera y vengan de rápido. Eso también, la procesión de salida. Ordinariamente creo que nada más siempre es corta, ¿no? Creo que muy pocas veces se ha hecho una procesión larga, ¿verdad? No, creo que no. Entonces, bueno, mantendremos esa procesión corta al final. Pero entonces, dos cosas. Los de allá que están esperando en su lugar, en cuanto los ciriales se colocan frente al altar, los otros ya están caminando hacia la parte de atrás de la sacristía para que allá nos esperen y hagamos la reverencia. Prosit. ¿Ok? Sí, nada más, sí, nada más. En caso, a lo mejor el incienso, pero nada más. Sí, todos los demás, allá atrás nos vemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Puede llevarse con cualquier mano, no importa. Lo que yo les pido es que sea lo más accesible al sacerdote, porque a veces la colocan al revés, la boca, digamos, la boca abierta de la naveta, a veces la ponen hacia ellos, hacia el que lleva la naveta, y eso hace más incómodo sacar el incienso. Entonces, la boca de la naveta siempre debe ir hacia el sacerdote, ¿no? Para que sea más cómodo que el sacerdote tome la cuchara y la coloque en el incensario.
Pero puede ser en cualquier mano, no importa. Cualquier mano puede ir en el pecho, sí, no importa. Sí. Frente al ambón, sí. Cuando los cereales se colocan aquí frente al ambón, sí, los dos están no mirándose el uno al otro, porque se van a enamorar. ¿No? Mejor con la mirada cabizbaja. ¿Okay? No, no completamente así agachado, sino nada más la mirada cabizbaja. Y de hecho eso es para todos los ministros litúrgicos. La mirada es cabizbaja. Cuando van caminando, cuando van a donde quiera que vayan, siempre es esa mirada hacia abajo, nunca hacia la gente, ¿no? Luego aquí los acólitos, a veces por los nervios tal vez, sí están un poquito muy casuales, mirando a la gente, quién viene y quién no viene, y no, la mirada es cabizbaja. Finalmente, muchísimas gracias por servirle al Señor. Para mí es un gusto de verdad tremendo, tremendo, tremendo servir con ustedes, de verdad. Yo sé que a veces en la misa puedo ser muy cortante, puedo a veces ser rudo, regañón, algunos dirían. En parte, no me justifico, pero es nada más para que nos vayamos conociendo. En la misa trato de minimizar las palabras que ocupo. Por así decirlo, lo único que quiero decir en la misa son cosas sagradas. No quiero explicar, ¿no? De decir, oye, por favor, tráeme el agua, sí, hoy se te olvidó las navetas o no sé qué, ¿verdad? Casi no explico, casi nada más digo una palabra, el agua. Y a veces lo digo un poco cortante, precisamente porque no quiero hablar cosas, digamos, que no sean sagradas, que son pertenecientes a la liturgia. Entonces a veces digo las cosas así muy, muy tajantemente en la misa. A veces sí les he llamado la atención, pero no dejen que eso borre esto que les quiero decir. Estoy muy contento de estar con ustedes. Estoy muy contento de que acoliten, de que sirvan en la misa. De verdad, la mayoría de ustedes han hecho una gran labor en la misa. Casi siempre sale bien. Ciertamente hay a veces errores y todo eso, pero ordinariamente me da gusto venir a la misa con ustedes. Me da gusto que ustedes estén aquí en la misa sirviendo, acolitando. De verdad, siempre voy a estar contento de verlos sirviendo, acolitando, porque yo no sé lo que sucede en su vida. Yo no sé lo que sucedió 5 minutos antes de que ustedes llegaran a la iglesia. Yo no sé cómo llegaron a la iglesia y a veces tuvieron que pasar muchos obstáculos, muchas cosas y a veces vienen con la mente diversificada, ¿no? Con muchas cosas en la mente. Eh, y aquí en la iglesia los queremos pues al 100, ¿no? Los queremos siempre impecables, etcétera. Y a veces no sucede. Pero de verdad, yo estoy muy contento, muy feliz con su servicio, con su trabajo. Y si hacemos estas charlas, es simplemente para crecer. ¿No? No quiere decir que son los peores, he tenido peores, eh, sino que ustedes son muy buenos. Y lo que quiero es que sigan así, que sigan creciendo. ¿No? Entonces, pues si no hay ninguna otra pregunta, les doy la bendición. ¿Qué posibilidad hay de que en su agenda haga un espacio para que un día practiquemos una celebración con usted? Estemos igual todos presentes para checar esos detalles de cómo nos paramos los cereales, de cómo nos paramos en las lecturas, de cómo entra el incensario, o sea, que usted esté presente en un ensayo con nosotros
para que veamos eso y ya nosotros podamos después practicarlo de manera individual con nuestros grupos. Yo creo que eso es una idea excelente, que podamos calendarizar algo y practiquemos, a lo mejor por partes, a lo mejor un día los lectores, puras lecturas, ¿no? Otro día los de la tanda, ¿no? Incensario, cruz, ciriales, otro día la credencia. Podríamos hacer eso, sí, con todo gusto. Y invitamos pues a los que les corresponda hacer eso. Sí, lo hacemos. Cuando se inciensa el incensario, no hay una regla escrita, ¿ok? Entonces, el incensario puede estar aquí a un lado del sacerdote o puede estar atrás. Yo preferiría que estuvieran aquí a un lado, porque si están atrás, a veces se me olvida que están ahí atrás y entonces a veces continúo con el Evangelio. No sé si les ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado eso. Y ya cuando me acuerdo, ya voy a la mitad del Evangelio, pues ya se me olvidó que estaba el incensario porque no estaba atrás. Entonces, sería mejor que estuviera aquí, ¿no? Aquí un poquito girado hacia el sacerdote con el incensario, esperando a que el sacerdote voltee, agarre el incensario y inciense el Evangelio. Para salir, que salgan, hay que salir hay una regla no escrita en la liturgia, que a como entramos, salimos. Entonces, si el incensario entró de este lado, ¿no? Del lado de frente del altar, así como cuando vino con los ciriales, por ejemplo, que salga de la misma manera, ¿no? Haciendo reverencia al frente del altar y ya se va, a como entró. Y casi siempre van a ir juntos los ciriales con el incensario. Aquí creo que, no sé si alguien, o si fue el padre Alfredo, o qué, si les han dado la instrucción de que en cuanto inciencen, se vayan. No sé si alguien les ha dicho que eso es lo que hagan o no. ¿No? Pero así le han hecho, ¿no? Ajá, de que inciencian y se van. Idealmente eso no sucede. Idealmente se queda el incensario con los ciriales durante todo el Evangelio y cuando se van los ciriales se va también el incensario. Eso es lo que ordinariamente sucede, bueno, como yo he visto y estoy acostumbrado, es que se queda durante toda la celebración, todo el Evangelio. La posición o el lugar del incensario una vez es quedarse atrás de usted y bajar cuando termine el Evangelio, o cuál es el lugar que... Idealmente eso es lo que debería de suceder, pero déjenme preguntar con el padre Alfredo, porque a lo mejor él no quiera que el incienso esté ahí, porque a lo mejor lo puede hacer toser o cosas así. Entonces yo no tengo problema con que se quede ahí el incensario, entre más humo mejor, pero no todos los sacerdotes les gusta o a veces les afecta más el incienso, ¿no? Entonces, por lo mientras, vamos a dejarlo así tal como está, ¿no? O sea, en cuanto se inciensa, se van, a menos que cambiemos y ya les avisamos. Pero si no, así como está, así como lo han venido haciendo. ¿El incensario debe entrar por acá con los ciriales? Por aquí con los ciriales, se acompañan, sí. Venir con pantalón a la liturgia, pues depende del pantalón, ¿no? Definitivamente no se puede venir con licras, ¿no? Ropa muy pegada, no. Pueden venir con pantalón, pero que no sea muy pegada. ¿Alguna otra? El zapato cerrado, sí. Cerrado de vestir, sí. En el caso de las mujeres que traen guaraches, pues si son, sí, no importa que lo traigan. Lo digo porque también trae guaraches de repente, ¿no?
Entonces, pues tampoco les puedo exigir más de lo que nos enseñan. Pero ordinariamente sería el zapato cerrado. Sí. ¿Litúrgico? ¿Faltas litúrgicas? Ok. El uniforme litúrgico es lo que ustedes decidan, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Yo no tengo problema de si quieren utilizar faldas de color litúrgico, no hay problema. El uniforme que ustedes eligen, digamos, es a su parecer, pero creo que ahorita todos ya tienen, por así decirlo, el mismo uniforme litúrgico, ¿no? Todos tienen el blanco con el negro, ¿no? Y creo que eso es bueno, no porque, como digo, no porque uno sea mejor que otro, pero bueno, muestra una unidad de que todos, y así cuando nos toque una misa donde tengan que participar 2 de la misa de 7 y 2 de la misa de las 6, pues tienen el mismo uniforme, ¿no? Es el uniforme parroquial, por así decirlo. Entonces, quizás con ese afán lo quiso hacer nuestro hermano Uriel, para que todos tuvieran el mismo uniforme, todos los ministros. Uh-huh. ¿Ok? Muy bien. Pues la idea es reunirnos mensualmente. Como les digo, hablaremos de un poquito más sobre este documento. Afinaremos algunos detalles que vayan surgiendo en la liturgia y también nos reuniremos para que pues todo salga mejor para la gloria de Dios. Bien, nos ponemos de rodillas para darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias, hermanos.